Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cómo ustedes van a ver este podcast. Bueno, siguiendo con la línea del Espíritu Santo, estamos viendo los principios de los dones. Ya la hemos visto varios hasta el momento. Hoy nos corresponde el hay unidad en la diversidad. Ya hay unidad en la diversidad. Eso sale en 1 Corintios. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen uno a otro. En otras palabras, cada don ya que ha dado el Señor al cuerpo de Cristo, ya a la iglesia, es para fortalecerse, eh, sostenerse uno a otro. Ya nadie lucha por su propio don, para su propio provecho, sino siempre va a ser con el fin y el propósito de, de ser fortalecidos uno a otro. En el plan de Dios es crear una unidad en la diversidad. Entonces, en la metáfora del 1 Corintios, ahí en el capítulo 12:4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Eh, es el mismo, perdón, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero Cristo es el mismo. Y hay diversidad de operaciones también, dice, ya, pero el Padre es el mismo. Entonces, cada, o el Padre, Hijo y Espíritu Santo eh, ha- se ha derramado sobre el cuerpo de Cristo. Ya, el Espíritu Santo da los dones, Cristo da los ministerios y el Padre, Él tiene las estrategias ya en cada tiempo, en cada temporada de la iglesia que vive. Ya, tanto como en los primeros siglos, la persecución, después cuando hubo oscuridad en el mundo y en la propia iglesia, pero Dios se reservó un remanente para mantener la iglesia a través de los siglos y después, bueno, como se ha ido desarrollando a través del tiempo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos esas tres características, ¿ya? Del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, es un cuerpo, ahí dice el solo cuerpo, ¿ya? Que representa a todos los creyentes, especialmente en una congregación, miembros, ¿ya? Que representan los diferentes dones. Se debe notar que los miembros no son, no son personas en el contexto, cuando hablo de miembro, ahí en el pasaje está hablando de dones, no de personas. ¿Ya? Obviamente son personas que poseen dones, pero el énfasis que da ahí la escritura está dando sobre el don, no en las personas. ¿Ya? Una persona puede tener varios dones, pero el texto compara un don con el otro. ¿Ya? Que distintas funciones ya del don dentro del cuerpo de Cristo, porque hay un solo cuerpo y hay una sola persona que está accionando ahí. Ya Cristo es el cuerpo de Cristo y todas las funciones lo tiene el Espíritu Santo dentro del cuerpo. Bueno, además de decir todas las funciones del cuerpo humano, que cada miembro tiene su función. ¿Ya? Así que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros o dones. ¿Ya? Tenemos por lo menos 20 dones enumerados en el Nuevo Testamento. Tanto en Corintios como en Romanos sale estos dones. Si aceptamos que Dios puede hacer combinaciones de dones o mezcla de ellos, llegamos a un número casi infinito de variedades y posibles que el Señor se manifieste a través de estos dones. La unidad en medio de tanta adversidad, la unidad en medio de tanta adversidad es posible cuando todas las personas están dotadas que están sintiendo una misma cosa, un mismo sentir, como dice el apóstol Pablo en Filipenses.
completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es decir, cuando se preocupan uno a otro. Entonces, ahí tenemos el énfasis que los dones no es un asunto personal, sino un beneficio personal, sino para el cuerpo. Ya, no hay derecho. ¿Ah? Como una vez dije yo en una aplicación, siempre uno cobra derechos, tanto los años de servicio, el que allá, que tanto años de iglesia, o cosas así. ¿No? Del momento que llegamos a Cristo, morimos a nuestros derechos. Ahora es dado a... Por eso, en el caso de... Tenemos un caso, voy a meter este pasaje aquí, cuando el joven rico que había cumplido todo, ya, todo lo que está en el mandamiento. Entonces el Señor dijo, bien, bien. Quizá era un tremendo miembro dentro de la iglesia, pero ¿qué le dijo? Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y hasta ahí no llegó. Entonces, bueno, lo dejo ahí. En 1 Corintios 12:24 leemos, Dios ordenó el cuerpo. Dios ordenó el cuerpo. Donde encontramos un verbo muy interesante. Este verbo, en griego, sunekarao, dice, sunekarao, quiere decir que los mezcló. Ya, es usado cuando un pintor mezcla sus colores en el tablero antes de pintar. Claro, y después empieza a dibujar. La razón por que el cuerpo es tan hermoso es que Dios está pintando una imagen, la imagen del cuerpo de Cristo, con los dones del Espíritu, el que ha colocado. Cambiar la colocación de los dones arruinaría el cuadro del cuerpo que Dios ha pintado. Wow. Efesios 4:16 dice, el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro o la actividad propia de cada don, en este caso. ¿Ya? La palabra concertado es la palabra que encontramos ahí en Efesios 2:21, en que en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor. Entonces, concertado también habla de coordinado. Entonces, la raíz de la palabra, coyunturas que han sido fijadas en la unión, ¿ya? Es como una sinfonía en el concierto, una sinfonía de concierto. Muchos son diferentes instrumentos que funcionan en armonía, cada uno contribuyendo lo que el otro no puede, con el propósito de cubrir todo lo necesario para un buen sonido. Así es el cuerpo de Cristo. Si todos fueran el mismo instrumento, no habría armonía. Y no habría un sonido agradable. Con la diversidad de dones comprometidos uno a otro para ayudar a los demás. Tenemos un hermoso cuadro entonces del cuerpo de Cristo. El quinto principio de los dones, el poseedor de un don no debe envidiar ni desear el otro don. Tenemos el oreja, que no todos son oreja, no todos son dedos. Bueno, Dios distribuyó dentro del cuerpo ya con el fin de que el cuerpo esté bien concertado, ya bien ordenado, ya. Puesto que Dios contribuye los dones como Él quiere, ya, con el propósito de que el creyente pueda cumplir su voluntad. El creyente no debe menospreciar lo que tiene, deseando poderes más grandiosos. Claro, algunos desean poderes de sanidad, poderes, bueno, que son más vistos. Son más vistos. Entonces, algunos que desean eso, pero hay miembros que no se ven, pero son tan necesarios. Entonces,
Todo propósito, ahí en 1 Corintios 12 al 12 al 20, bueno, lo hemos leído varias veces, es demostrar todos los dones que son necesarios, que una persona no debe considerar su propio don insignificante porque otra tenga un don más espectacular. Esto está implicando, si sigiere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si la oreja dijera la ojera, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Pablo quiere decir que nadie debe sentirse insignificante porque no tenga un cierto don, y al contrario, nadie debe decir que es importante porque tenga tal don en particular. Toda esta sección se basa en el hecho de que el individuo no eligió su don y no puede cambiarlo. No puede cambiarlo. Ya, tremendo. Toda sección se basa en el hecho que el individuo no eligió su don y no puede cambiarlo por uno que él prefiera. Por eso, cuando uno está en un lugar que no le corresponde, va a traer caos. Va a traer caos. Entonces, muchas veces uno está en un lugar que no... Pero Dios tiene ese don. Hay un don ahí. Pero en el lugar correcto. Entonces, es en el lugar correcto que es donde Dios va a dar. El pie no puede cambiarse a mano. Así que debe estar satisfecho con el ser pie. Así que el 1 Corintios 12 ahí da un tremendo principio. En Romanos 12, 3 al 8, ahí también dice: digo pues, por la gracia que me ha sido dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Enfatiza aquí entonces la humildad. Aquí la cordura. Eso parece que lo habíamos visto, demostrando entonces con cordura, en vez egoístamente. Parece que esto lo vimos. Sí, a ver. Sí, perdón, hermano. Ya, me fui a otro. Ya, eso lo habíamos visto. Ya. Número 1 es Dios quien ordenó los miembros del cuerpo, o los dones del cuerpo. Es decir, que Dios mezcló los dones en la formación del cuerpo como Él quiso. ¿Ya? Desear otro don es quejarse contra el plan y la voluntad de Dios para su vida y su ministerio. Todo esto implica que la posición de un don no es consecuencia de nuestras oraciones ni deseos. Dios coloca los dones para cumplir su propósito en el cuerpo. Segundo, Dios prometió que Él dará más abundante honor al que le falta. Esto nos da a entender que Dios va a equilibrar el asunto honor un día. Tal vez quien ahora recibe todo el honor debe tener los dones de presidir, liderazgo, soltar, enseñanza, etc. No reciba tanto en aquel entonces, mientras que quien posee un don invisible ahora puede recibir más abundante honor. Es decir, que aquel don que no es muy obvio, visible o público. Así que habría equilibrio en el reconocimiento de los dones delante de Dios. A nadie le faltará su recompensa si el don es ejercitado para la honra y gloria de Jesús, pero si, por lo contrario, el ejercicio del don tiene la motivación de buscar fama o reconocimiento terrenal, ya tiene su recompensa. ¿Ya? Ahí el Señor le habla en Mateo a los apóstoles: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre
que está en los cielos. Ningún don tiene más valor que el otro delante de Dios. Si se ejercitan conforme a la palabra de Dios y para su gloria, tendrán su recompensa igual. Ahí está. Ahí estamos. Terminamos entonces la unidad en la diversidad. Así que un abrazo fuerte. Nos encontramos en otro podcast.